¿Qué tal? En el día de hoy analizaremos un tema que ha estado ausente de forma permanente en los programas de ejecución de políticas públicas en la República Dominicana: la comunicación. Y dentro de la comunicación nos vamos a enfocar en lo que es el rol de los medios comunitarios y públicos y el apoyo que deben recibir del gobierno. Los medios públicos o gubernamentales son la voz del gobierno para la promoción de sus políticas públicas, las cuales están llamadas a satisfacer necesidades de la población: salud, educación, recreación, libertad, democracia, el trabajo, respeto, circulación, todo lo que tiene que ver con alimentación, entre otros derechos fundamentales a los cuales tienen derecho los ciudadanos que transfieren su poder a funcionarios que han sido electos para que cumplan con esa función. Entonces, la comunicación en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho precisamente humano. Todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de expresión: gráfico, oral, multimedia, etc. Y el gobierno es precisamente el Estado en sentido general, con su conjunto de instituciones y funcionarios electos, tienen un mandato constitucional también de respetar ese derecho, el derecho a la comunicación. ¿Dónde está la política gubernamental para promover la comunicación en todos los estamentos del país? ¿Qué inversión hace el gobierno para promover los proyectos comunicativos comunitarios en las organizaciones sociales y profesionales y comunitarias que son cónsonas con la programación que tiene el gobierno para satisfacer esas necesidades previstas en la Constitución y en las leyes de la República Dominicana y en las leyes internacionales? Es evidente que son nulas. Hoy, ¿dónde está? Para que veamos el ejemplo, el proceso de comunicación pública financiada por el gobierno para que la Asociación Dominicana de Profesores ejecute su visión como entidad soporte, entidad que acompaña todo el proceso educativo nacional. ¿Dónde está el financiamiento, el acompañamiento, la ayuda del gobierno para las cooperativas que ayudan en la economía social? ¿Dónde está la ayuda del gobierno para el Colegio Médico Dominicano, que es incluso hasta asesor del gobierno en el ámbito de salud? ¿Dónde está la ayuda para la comunicación, para el ejercicio comunicacional del gobierno en ministerios tan importantes como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Y así por el estilo. Si nosotros buscamos a un conjunto de organizaciones que ayudan y acompañan y que por su rol están muy vinculadas con lo que son las políticas públicas gubernamentales, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la política de fomento y acompañamiento en el ámbito de la comunicación comunitaria y alternativa en el país es nula. Y eso no puede continuar. ¿Por qué razón el gobierno, los gobiernos, nuestros gobiernos han dejado a un lado ese proceso? Es sencillo y lo vamos a explicar más adelante. Le tienen miedo a que las comunidades se expresen. Ese derecho a la comunicación no puede ser ejercido por las comunidades ni por las colectividades nacionales, porque dirían sus verdades. Ahí hay tiranía, porque eso es intencional. Eso es tiranía. Pero veamos al mismo gobierno, veamos, si no es tiranía, veamos lo que está haciendo el mismo gobierno con el proceso comunicativo
público. ¿Dónde está la radio pública? ¿La radio gubernamental? ¿Dónde están las televisoras públicas? ¿O la televisora pública con alcance nacional? Las diversas comunidades no la conocen. Se cambió el nombre, Corporación Estatal de Radio y Televisión, pero eso no ha servido de nada. Eso ha servido, sí, ha servido para aplastar y sepultar definitivamente los medios públicos. Radio Televisión Dominicana la segmentaron a tal nivel que ni siquiera el propio Canal 4 se ve ni se conoce. Recuerden que tenía sus frecuencias nacionales 4, 5 y 12. Solo la 4. Ahora. Y no se ve por una supuesta modificación, por una modificación real que dice que pretendía eliminar las interferencias de las telecomunicaciones en la radio y la televisión. Es evidente que ese no era, por los hechos, es evidente que ese no era el propósito. No era el propósito. Y ahí está. Radio Televisión Dominicana, pero no existe. ¿Quién conoce su programación? Ahí está Radio Educativa Dominicana, pero ¿y quién da seguimiento a través, por ejemplo, de la red de Internet? A través de la red de Internet. ¿Cuál ha sido la reinvención que tienen los medios públicos? Es nulo. Y eso es una decisión. Se estila entonces que eso es una decisión estatal asumida. Los CTC, las emisoras de los centros tecnológicos comunitarios que hay en el país, le han colocado el nombre de comunitarios, pero no son comunitarios, son gubernamentales. Son gubernamentales. Pero eso tampoco llega ni se vincula, ni las comunidades se identifican con su programación. Por lo tanto, es menester colocar esto sobre la mesa y ojalá que exista una discusión profunda y permanente propia de un seminario o 2 seminarios o de un foro de los medios públicos para que esta situación se resuelva. Pero si todavía tienen alguna duda de que este es un plan, una decisión oficial, fíjense con las entidades correspondientes, las entidades correspondientes al Estado. El Senado, por ejemplo, la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Estas entidades tienen circuitos de comunicación que incluye filmación. ¿Y qué justificación puede darle usted a que estas instancias no transmitan a la colectividad esos acuerdos, esas discusiones de sus asambleas? ¿Qué impide que lo hagan? Vuelvo a caer en un punto que le temen a que la colectividad vean lo que están haciendo. Eso no es transparencia. O yo, Suprema Corte de Justicia, o yo, Senado de la República, o yo, Cámara de Diputados. Eso no es transparencia. Por lo tanto, el concepto transparencia en estas entidades no está consono, no va de la mano, ni con las necesidades de la sociedad, ni con el mandato de la Constitución, ni con su discurso. Se separa totalmente de la práctica. ¿Qué impide que ante las nuevas tecnologías de información y comunicación, qué impide que ante el boom de las redes sociales, la Suprema Corte de Justicia transmita sus sesiones? ¿Eso es público? ¿Están participando funcionarios públicos? ¿Y por qué eso tiene que ser cerrado? ¿Oyeron, Cámara de Diputados? ¿Oyeron, diputados? ¿Oyeron, senadores?
Sus sesiones son públicas y de acceso a la colectividad. ¿Y por qué ustedes no se montan en las redes sociales predilectas y comienzan a transmitir las sesiones para que la ciudadanía vea el ejercicio que están realizando los que ostentan el poder que les fue transferido desde la población? Tienen miedo a que la población vea lo que ustedes están haciendo y ustedes temen a ser fiscalizados. Ayuntamientos, ¿sí? Ayuntamientos. Pero ustedes no tienen que tener un circuito cerrado. Con lo que tienen, con lo que manejan y además buscando la colaboración del propio gobierno, ustedes pueden montarse en las redes sociales y transmitir sus sesiones con los ediles para que los ciudadanos vean lo que ustedes están haciendo. No hay que temer. ¿Y por qué ese discurso? Mientras ustedes no unifiquen su discurso con la práctica, olvídense que las personas saben que es un simple decir que dista demasiados kilómetros de la práctica que la gente espera de ustedes. Por lo tanto, fíjense, la UNESCO es una de las divisiones de las Naciones Unidas que puede ayudar perfectamente en este punto en los proyectos comunicativos comunitarios. Pero ahí están las entidades latinoamericanas que pueden ayudar bastante, como la CIESPAL, el Centro de Información, Centro Internacional para la Investigación y la Comunicación Latinoamericana, el CIESPAL, puede ayudar bastante. Y las agencias internacionales como la JICA, la JICA, me parece perfecto decir JICA, pero la gente le dice la JICA, la Agencia Internacional de Desarrollo y Cooperación del Japón. Pero ahí están las agencias alemanas y otras que pueden colaborar. ¿Y por qué ustedes le tienen miedo? ¿Por qué les tienen miedo? Vean un ejemplo de medios públicos. La corporación BBC de Londres es un medio público, porque ustedes en su ayuda y acuerdo con la comunicación pública, con la ayuda, sostenimiento y entrega para que las comunidades hagan comunicación y se identifiquen y se visualicen como comunidad desde un medio de comunicación, ustedes tienen que entender que estas comunidades estarán ayudando al gobierno en la detección de necesidades y problemas, pero además en la proyección, en la ayuda de sus políticas públicas. Los medios comunitarios serán entes fundamentales para preservar, para promover la cultura nacional y los valores positivos. Oye, ¿qué es lo que está pasando con la emisora genuinamente cultural como la HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que tenía calidad de 100%, pero que sin embargo, de buenas a primeras, una entidad que estuvo haciendo su rol desde finales de los 70, en todos los años de la década 80 y hasta mediados de los 90, una emisora genuinamente pública y cultural. Ahí no había desperdicios, desde la formación de su personal humano hasta la transmisión impecable que tenía en todo el territorio nacional. Entonces, si el gobierno y sus instancias, si los poderes del Estado no asumen políticas de comunicación, que es un mandato de la Constitución, señores, no hablemos de democracia, porque los ciudadanos que no reciben información tratada, creíble, veraz, oportuna, son ciudadanos que no pueden hacer real el concepto de democracia. Y muchas informaciones por muchos medios diversos, y sin embargo, no están informados. Recuerden que son abrumados por la información, y de ahí que se sepa que están más que informados, infoxicados. Toca a los poderes públicos entender que los ciudadanos tienen derecho a la comunicación, y que un ciudadano, en la medida en la cual esté tan abrumado con informaciones no veraces, no tratadas, entonces no puede
pensar en democracia, no puede generar actitudes positivas para la convivencia, el tránsito. Vean en la selva que es las vías públicas de la República Dominicana, ni habrá comportamiento en el vecindario, ni habrá soporte para lo que se les dice desde las aulas. Hay que hacer caso y detenerse en las políticas de comunicación y los medios. Y díganse, dentro de los medios, los públicos, los gubernamentales y los medios comunitarios, para que el país sea mejor. Mientras mantengamos a nuestros ciudadanos arruinados de lo que es la comunicación pública y la comunicación comunitaria, aquí se seguirá aplastando la democracia y el buen vivir. Esperamos entonces que esta situación comience a visualizar soluciones. Es urgente que los medios del gobierno lleguen a la población. Cámara de Diputados, ustedes no tienen excusa, ni tampoco el Senado. Hay que ver lo que están haciendo los funcionarios. Hay que verlo. Suavicen los procesos de entrega de la información pública cuando un ciudadano la solicite, que esa es una información pública. Esa información no tiene que estar guardada. Entonces, Suprema Corte de Justicia, ustedes están hablando de transparencia. Ministerio Público, la transparencia es divulgar, porque ustedes son funcionarios públicos. Hay que divulgar lo que están haciendo nuestros funcionarios públicos. Y donde hay sesiones, donde hay deliberación, que la institución dice que son públicos, entonces hay que asumir el rol de transmitir lo que hacen los funcionarios públicos, porque para eso fue que se les eligió. Y ustedes tienen que dejar que se les evalúe y se les fiscalice. No me hablen de transparencia como expresión, porque tiene que existir unidad de criterio entre la expresión y la práctica. No le tienen que tener miedo. Y los núcleos sociales, los núcleos profesionales, por favor, exijan que los funcionarios públicos divulguen las secciones de trabajo que las leyes y la Constitución les imponen. Otros países lo hacen. Y si otros países lo hacen, entonces es urgente que en la República Dominicana también se realice. Por la democracia y por la transparencia. Gracias.